¿Te imaginas vivir en un mundo donde nada ni nadie pueda sacarte de quicio? Donde las palabras hirientes, las injusticias del día a día y los errores de otros no tengan poder sobre ti. Parece imposible, pero no lo es. Existe una clave, una habilidad silenciosa que muy pocos han dominado, pero que transforma completamente la forma en que enfrentas la vida. No se trata de reprimir tus emociones, sino de comprender el verdadero arte de controlar tu mente antes de que ella te controle a ti. Hoy descubrirás ese secreto ancestral, una enseñanza que ha perdurado a lo largo de los siglos y que te mostrará cómo alcanzar la verdadera libertad emocional. ¿Estás listo para dejar de enfadarte para siempre? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Mentalidad de nada me molesta. Cuando adoptas la mentalidad de que nada te molesta, no estás diciendo que eres de piedra, ni que no sientes. Lo que estás diciendo es que has elegido no darle poder a todo lo que sucede fuera de ti, porque entendiste algo clave. Si tu paz depende de las palabras de otros, de cómo te miran, de cómo te tratan, entonces no es tuya, es prestada, y cualquiera puede quitártela. Pero cuando decides que nada te afecta en lo profundo sin tu consentimiento, empiezas a recuperar el control. No dejas de sentir, pero eliges cómo responder. Y ahí comienza una transformación silenciosa que cambia tu vida desde adentro. La mayoría de las personas creen que para tener paz, las cosas tienen que ir bien, que nadie los contradiga, que todo salga como esperan, que los demás actúen como ellos consideran correcto. Pero esa idea es una condena, porque el mundo nunca va a ser como tú quieres. Siempre habrá algo que se salga del guión. Y si cada uno de esos momentos tiene el poder de arruinarte el día, entonces vives atrapado en un vaivén emocional constante. La ciencia lo confirma. Investigaciones en psicología positiva y neurociencia han mostrado que las personas que cultivan la paz interior de forma autónoma, sin depender de lo externo, tienen una mejor salud mental, menos estrés y una mayor capacidad para resolver conflictos. La clave está en la responsabilidad emocional. En vez de pensar "me hizo enojar", empiezas a decir "permití que esto me afectara". Y ese cambio de lenguaje, por más pequeño que parezca, es un salto gigantesco en tu evolución personal. Ya no eres una marioneta emocional, eres el dueño de tu reacción. Y eso no significa que te vas a quedar callado siempre, o que vas a aguantar cualquier cosa. Significa que tú eliges cuándo vale la pena reaccionar, cómo hacerlo y desde qué lugar. Que tu primera respuesta no será impulsiva, sino consciente. Practicar esta mentalidad comienza en lo cotidiano: el tráfico, una crítica injusta, una mirada de desprecio, una espera que se alarga, un malentendido. Todos esos momentos son pruebas. La próxima vez que uno de ellos aparezca, detente un segundo, respira y repite en silencio: esto no me molesta. Y no lo digas desde la represión, sino desde la claridad. Date cuenta de que esa situación no tiene por qué romper tu equilibrio, que el otro puede estar mal, puede estar proyectando su día, su historia, su frustración, pero tú no tienes por qué cargar con eso. Tú puedes decidir seguir en calma. Esa pausa es todo. Ahí es donde te diferencias del resto, donde en vez de escalar el conflicto, lo desactivas, donde en vez de responder con más fuego, respondes con presencia. No se trata de ceder, se trata de conservar lo que más vale: tu energía, tu paz, tu tiempo. La calma no es pasividad, es estrategia, es inteligencia emocional aplicada. Es demostrarte a ti mismo que ya no necesitas reaccionar a todo para sentirte en control, porque el verdadero control está en no reaccionar a lo inútil. Con el tiempo, esa práctica se convierte en hábito. Tu mente aprende que no todo merece una respuesta.
que el silencio también puede ser una declaración poderosa. Y lo más sorprendente es que, al dejar de engancharte con lo que antes te alteraba, tu entorno también cambia. Las personas comienzan a tratarte con más respeto, porque ya no eres fácil de provocar, ya no eres combustible para el conflicto, eres un espacio de equilibrio, una presencia firme que no se quiebra por cualquier cosa. Y eso inspira. Tú también te sentirás distinto, más ligero, menos cansado al final del día, porque la tensión constante agota. Pero cuando dejas pasar, cuando eliges la tranquilidad por encima del drama, te das cuenta de que la mayoría de las batallas eran innecesarias, que nadie puede tocar lo que no les das, y entonces vives desde otro lugar. Ya no persigues la paz como si fuera algo fuera de ti. La reconoces como tuya, la defiendes con tu actitud, la sostienes con tus decisiones. Número 2. No te encariñes con la necesidad de tener razón. Aferrarse a la necesidad de tener siempre la razón es una de las formas más sutiles de alimentar el ego. Puede parecer inofensivo al principio, una simple defensa de lo que crees correcto, pero poco a poco se convierte en una trampa emocional que deteriora tus relaciones, te aleja de los demás y te consume por dentro. El ego quiere tener la última palabra, quiere ganar cada discusión, quiere imponer su versión como la verdad absoluta. Y cuando caes en esa dinámica, ya no estás conversando, estás combatiendo, ya no estás buscando comprensión, estás buscando victoria. Y en ese intento por ganar, lo que pierdes es mucho más valioso: la conexión con el otro, el respeto mutuo, la paz interior. La psicología lo explica de forma clara. Cuando una persona entra a una conversación con la intención de defender su posición a toda costa, activa mecanismos de hostilidad, desconfianza y resistencia. En lugar de abrir el diálogo, lo cierra. En lugar de escuchar, interrumpe. En lugar de construir, destruye. Y esa tensión se siente. Las palabras se cargan de orgullo, los silencios de resentimiento, y al final nadie gana. Porque incluso si logras que el otro admita que tú tenías razón, ¿qué te queda? ¿Una satisfacción momentánea? ¿Una herida más en la relación? ¿Una distancia emocional que después no sabes cómo acortar? El verdadero crecimiento personal empieza cuando decides soltar esa necesidad, cuando entiendes que no todo se trata de tener la razón, sino de comprender, de conectar, de convivir. Y eso no significa rendirse o permitir que te pisoteen. Significa elegir la sabiduría sobre el orgullo, porque no necesitas demostrar tu inteligencia en cada conversación. A veces, el acto más poderoso es callar y escuchar, es abrir espacio para la perspectiva del otro, es preguntar, ¿qué estás sintiendo tú con esto?, en vez de ¿por qué no entiendes lo que te digo? La práctica que puede cambiar tu manera de relacionarte con los demás se llama escucha activa, y va mucho más allá de oír palabras. Escuchar activamente implica dejar de pensar en tu próxima respuesta mientras el otro habla. Implica estar presente, sin juicio, con atención plena. Es mirar a la persona, no solo a sus ideas. Es captar la emoción detrás de sus palabras, la historia detrás de su opinión. Y lo más desafiante de todo, hacerlo sin interrumpir, sin corregir, sin apurar. Cuando cambias tu enfoque de demostrar que tienes razón a entender al otro, todo cambia. La energía de la conversación se transforma. El otro baja la guardia. Tú también. Y en lugar de enfrentarse dos egos, se encuentran dos seres humanos. No siempre estarán de acuerdo, y está bien. La armonía no requiere uniformidad de pensamiento, requiere respeto, y ese respeto nace cuando dejas de defender tu idea como si fuera una espada, y empiezas a compartirla como una invitación. Con el tiempo, este cambio de actitud genera efectos profundos. Las discusiones dejan de ser batallas y se convierten en puentes. Las relaciones se vuelven más estables, más auténticas. Ya no tienes que caminar por la vida como un juez que evalúa quién está en lo correcto.
Te conviertes en un aprendiz, alguien que busca comprender antes que imponer. Y esa postura te da paz, porque la mayoría de los conflictos no nacen por la diferencia de opiniones, sino por la forma en que nos aferramos a ellas. Y algo aún más importante sucede en tu interior. Al dejar de pelear por tener razón, se disuelve la tensión constante. Ya no cargas con la presión de defender tu identidad en cada conversación. Descansas, respiras, te vuelves más libre, porque tu valor ya no depende de ganar discusiones, sino de cómo eliges responder. Y esa libertad se siente en tu cuerpo, en tu mente, en tus relaciones. Número 3. La ira es una expresión idiota de la vida humana. La ira es una trampa. Se disfraza de fuerza, de valentía, de autoridad. Pero detrás de esa máscara hay fragilidad, miedo y descontrol. Cuando reaccionamos con ira, sentimos por un instante que tenemos el poder, que al alzar la voz, golpear la mesa o herir con palabras, estamos dominando la situación. Pero es una ilusión, porque la ira no resuelve, destruye, no une, separa. Y cuando se disipa esa niebla caliente que nos envolvía, lo que queda es vergüenza, arrepentimiento y relaciones deterioradas. Es en ese momento, cuando vemos las consecuencias, que entendemos lo idiota que fue ceder a ella, lo innecesario que fue decir aquello, lo absurda que resultó nuestra reacción. La ciencia lo confirma con contundencia. Numerosos estudios sobre la gestión emocional han demostrado que las respuestas impulsivas guiadas por la ira aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y este no es solo un efecto emocional, también es físico. Aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmunológico, interfiere con el sueño y acelera el envejecimiento del cuerpo. Pero no solo eso, cuando actuamos con ira, bloqueamos la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales. Literalmente, dejamos de pensar con claridad. Se activa la respuesta de lucha o huida, la misma que se activaría si estuviéramos siendo atacados por un animal salvaje. El problema es que hoy los ataques son palabras, desacuerdos, frustraciones cotidianas. Y si respondemos a todo eso con la misma intensidad, acabamos siendo esclavos de una emoción que no fue diseñada para la vida moderna. Lo peor es que la ira, cuando se convierte en hábito, se normaliza. Y ahí es cuando empieza el verdadero daño. Cuando una persona se justifica constantemente diciendo, «Es que así soy yo», o «me hacen perder el control», ha cedido por completo su poder. Se ha convencido de que sus emociones mandan, y no al revés, pero no tiene por qué ser así. Existe una manera de romper ese ciclo. Se llama detención consciente. Y aunque parezca simple, es uno de los actos más poderosos de autodominio que un ser humano puede practicar. Cuando empieces a sentir esa tensión en el pecho, ese calor en el rostro, esa urgencia por responder o atacar, haz una pausa. Literalmente, no digas nada, no actúes, solo respira profundamente. Inhala por la nariz, cuenta hasta 4. Exhala lentamente por la boca. Hazlo varias veces, luego observa lo que estás sintiendo. Nómbralo en silencio. Esto es ira. No digas, yo estoy enojado. Di a ira en mí ahora. Esa distancia entre tú y la emoción te da poder. No eres tu emoción, eres quien la observa. Desde ahí decide. No desde el impulso, sino desde la calma. Tal vez no tengas que responder. Tal vez lo mejor sea retirarte. Tal vez, si decides hablar, lo harás desde un lugar de verdad y no desde la reacción. Esta práctica no se domina en un día, pero cada vez que la repites, estás entrenando a tu cerebro. Estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás enseñando a tu mente que hay otro camino, uno más sabio, más sereno, más firme, porque la serenidad no es debilidad, es poder bajo control, es actuar con claridad incluso cuando todo alrededor arde, y eso, con el tiempo, te da una ventaja incomparable. Tu entorno también lo notará.
Las personas comenzarán a percibir que contigo se puede hablar, incluso en desacuerdo, que no eres una bomba a punto de explotar, sino un espacio de equilibrio. Y eso genera confianza, respeto, apertura. Tú mismo te sentirás diferente, menos drenado, menos cargado de culpa, más dueño de ti, porque ya no te arrepientes de lo que dijiste en un momento de furia. Ya no cargas con las consecuencias de una emoción que te traicionó. Has aprendido a gobernarte. Has entendido que la verdadera libertad no está en decir todo lo que sientes, sino en elegir lo que merece ser dicho. Número 4. No dejes que el ego controle tus reacciones. El ego es ruidoso, siempre quiere tener la última palabra, siempre busca defenderse, protegerse, mostrarse superior. Y cada vez que alguien dice algo que te incomoda, que te contradice o que no valida tu forma de ser, el ego se enciende. Grita dentro de ti, no dejes que te hablen así. Hazte respetar, demuestra quién manda. Y si no estás atento, reaccionas, pero no desde la razón, no desde la calma, sino desde una emoción inflada que te empuja a hacer o decir cosas que luego te pesan. El ego no busca armonía, busca dominio, y si no lo reconoces a tiempo, puede arruinar tus relaciones, tu paz mental y hasta tu imagen frente a los demás. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno con mucha claridad. Diversos estudios indican que cuando dejamos que el ego controle nuestras reacciones, se activan respuestas defensivas en el cerebro que nublan la capacidad de escuchar, entender y conectar con el otro. No estamos reaccionando al presente, sino a una historia personal de orgullo, inseguridad o necesidad de validación. Y esa tensión emocional no solo daña los vínculos, también nos agota, porque el ego siempre está a la defensiva, siempre listo para atacar o huir. No sabe permanecer en calma, no sabe ceder sin sentirse derrotado, y vivir bajo su control es vivir en alerta constante. Pero no todo está perdido, se puede romper ese patrón. Todo comienza con una pausa. Parece simple, pero es una herramienta poderosa. La próxima vez que sientas el impulso de responder con sarcasmo, levantar la voz, justificarte con agresividad o simplemente cortar el diálogo, detente. No actúes, respira profundamente. Deja que esa primera oleada de emoción se disuelva un poco. Y pregúntate, ¿esto que quiero decir nace de mi esencia o de mi ego herido? Solo con hacerte esa pregunta, ya estás recuperando el control. Ya estás volviendo a ti, a tu centro, al lugar donde puedes responder con equilibrio en lugar de reaccionar con impulso. Y aquí está la paradoja. Cuando no cedes ante el ego, no te debilitas, te fortaleces. No pierdes respeto, lo ganas, porque las personas pueden notar la diferencia entre alguien que necesita imponerse para sentirse seguro y alguien que se siente tan seguro que no necesita imponerse. Esa serenidad impacta, da confianza, inspira, porque no es común. En un mundo donde todos quieren tener razón, sobresale quien elige el silencio consciente. En un mundo donde todos reaccionan, destaca quien reflexiona. Controlar el ego no es reprimir lo que sientes, es reconocerlo, aceptarlo y decidir qué hacer con eso. Es saber que puedes estar molesto y aún así hablar con respeto. Es entender que a veces ceder una discusión no es rendirse, sino demostrar que tu paz vale más que tu orgullo. Es saber cuándo callar, no por miedo, sino por sabiduría. El ego quiere ganar batallas, pero tú puedes elegir ganar claridad, ganar respeto, ganar serenidad. Y lo mejor es que cuando empiezas a practicar esto, tu cuerpo también lo agradece. Menos tensión, menos cortisol, menos desgaste emocional. Tu mente se aclara, tu día fluye con más ligereza. Las situaciones que antes te sacaban de quicio ya no tienen el mismo peso, porque ya no estás buscando defender tu valor a través de cada reacción. Ya sabes quién eres, y eso es suficiente. No se trata de eliminar el ego por completo, se trata de ponerlo en su lugar, de no dejar que maneje el volante de tus decisiones,
de no permitir que cada comentario, cada desacuerdo o cada crítica te saque de tu centro. El ego siempre va a estar ahí, susurrando, empujando, exigiendo, pero tú puedes ser más fuerte. Puedes decidir responder desde tu esencia, desde tu calma, desde tu sabiduría. Número 5. Enfrentar desafíos con mentalidad de crecimiento. Cada vez que te enfrentas a un obstáculo, tienes dos opciones: verlo como una pared que te detiene o como una puerta que te invita a crecer. La mayoría de las personas ven el desafío como una amenaza. Se frustran, se bloquean, sienten que algo está fallando. Pero si cambias la forma en que miras ese momento difícil, todo cambia. Si lo ves como una lección, como un entrenamiento, como una oportunidad para descubrir de qué estás hecho, entonces te vuelves más fuerte. Porque no es el desafío lo que te define, es cómo decides enfrentarlo. Y ahí es donde entra la mentalidad de crecimiento, una manera de ver la vida donde todo, absolutamente todo, puede ser aprovechado para avanzar. Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, fue quien desarrolló el concepto de mentalidad de crecimiento. Sus estudios demostraron que las personas que creen que sus habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, práctica y aprendizaje, tienden a superar los fracasos más rápido, a rendirse menos y a rendir mejor en cualquier área de su vida. Mientras que quienes creen que todo depende del talento natural o de la suerte, suelen rendirse más fácil, evitar retos y temer al error. La ciencia es clara, no es la inteligencia, ni la habilidad, ni el entorno. Lo que más impacta tu desarrollo es tu forma de pensar. Si crees que puedes crecer, crecerás. Si crees que cada tropiezo es parte del proceso, seguirás caminando. Y con el tiempo llegarás mucho más lejos. Entonces, la próxima vez que algo no salga como esperabas, no te hundas. No digas, esto no es para mí, soy un fracaso, no tengo lo que se necesita. Respira y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Tal vez el error te está mostrando algo que no habías visto. Tal vez el rechazo está redirigiéndote hacia un camino más adecuado. Tal vez la demora es una invitación a desarrollar más paciencia, más estrategia, más visión. Pero eso solo lo descubrirás si te permites ver el desafío como maestro, no como enemigo. Practicar esta mentalidad implica estar dispuesto a fallar, a equivocarte, a comenzar desde cero si es necesario, y hacerlo con dignidad, no con vergüenza, sino con humildad. No con desesperación, sino con determinación, porque entiendes que cada paso en falso también te acerca al conocimiento, porque sabes que las personas más sabias, más resilientes, más admirables, no son las que nunca caen, sino las que se levantan una y otra vez, siempre aprendiendo algo nuevo. Y es curioso cómo cambia tu energía cuando haces ese giro mental. Lo que antes te intimidaba, ahora te motiva. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en reto. Dejas de evitar los conflictos, los errores, las dificultades y empiezas a usarlos, a moldearte con ellos. Te haces más adaptable, más ágil. Ya no te paraliza el "y si no funciona", porque tu enfoque no está en tener éxito inmediato, sino en evolucionar a través del proceso. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. La adaptabilidad que se desarrolla con la mentalidad de crecimiento es una ventaja enorme. En un mundo tan cambiante, quien no sabe adaptarse queda atrás. Pero tú no solo sobrevives al cambio, lo usas para mejorar. Si un plan falla, diseñas otro. Si algo no sale como imaginabas, lo reformulas. Si te critican, analizas la crítica para ver si hay algo valioso que puedas usar. Y si no lo hay, sigues adelante sin rencor, porque ya no te defines por los resultados inmediatos, sino por la dirección en la que estás creciendo. Con el tiempo, esta forma de vivir se convierte en una actitud constante. Ya no necesitas motivación externa, tienes una brújula interna que te dice, esto también me está formando. Y te conviertes en esa persona que no se rinde,
no porque todo le salga bien, sino porque siempre encuentra un propósito en lo que le pasa. Las personas lo notan, se sienten inspiradas por tu forma de enfrentar los problemas, y tú te sientes más completo, más dueño de tu historia, porque ya no esperas que el camino sea fácil. Te has entrenado para caminarlo con cualquier dificultad que traiga, porque sabes que cada desafío, por más duro que parezca, es una invitación a convertirte en alguien más sabio, más fuerte, más tú. Número 6. Desarrolla la resiliencia con un enfoque de acción opuesta. Cada vez que enfrentas un desafío, tu mente ya tiene programada una respuesta automática. Puede ser enojo, frustración, victimismo o simplemente rendirse. Estas respuestas se repiten porque son cómodas, conocidas, pero no necesariamente útiles. Son reflejos que te mantienen en un ciclo de reactividad. Lo que muy pocos saben es que puedes romper ese ciclo y desarrollar una fortaleza interna real si haces exactamente lo contrario a lo que ese impulso inicial te sugiere. En eso consiste el enfoque de acción opuesta. Cuando sientas que quieres gritar, eliges guardar silencio. Cuando quieras escapar, decides quedarte y enfrentar. Cuando quieras culpar, eliges asumir tu parte con responsabilidad. Esta decisión no es fácil, pero es poderosa. No estás fingiendo, estás entrenando a tu mente a responder con sabiduría en lugar de repetir el viejo guión emocional. La neurociencia ha demostrado que el cerebro puede ser reprogramado. Lo llaman neuroplasticidad. Significa que con práctica y repetición podemos modificar nuestras conexiones neuronales. Cada vez que eliges actuar diferente, aunque parezca forzado, estás tallando un nuevo camino en tu cerebro. Y al repetirlo, ese camino se vuelve más fácil de recorrer. Así es como nace la resiliencia. No como una cualidad misteriosa, sino como una habilidad entrenada a base de decisiones incómodas. Porque resistir el impulso de reaccionar desde el hábito y elegir una acción opuesta es un acto de coraje que transforma tu identidad. La práctica es sencilla, pero desafiante. Cuando te sientas abrumado por una emoción, haz una pausa, respira profundo, y en lugar de actuar por impulso, pregúntate: ¿qué haría ahora alguien más fuerte que yo? Luego haz justamente eso. Si tu impulso es gritar, elige hablar con calma. Si tu impulso es rendirte, da un paso más. Si tu impulso es juzgar, intenta comprender. Esta inversión consciente de comportamiento es como ir al gimnasio emocional. Al principio duele, incomoda, pero con el tiempo sientes cómo tus respuestas cambian. Ya no estás a merced de tus emociones. Tienes una opción, tienes control. Y lo interesante es que mientras desarrollas esta capacidad de actuar desde un lugar distinto, todo tu entorno empieza a notarlo. Las personas ya no te ven como alguien que explota o se derrumba fácilmente. Te ven como alguien estable, confiable, fuerte. Y tú mismo lo sientes. Las situaciones que antes te desbordaban ahora las enfrentas con otra mirada. No porque sean más fáciles, sino porque tú has cambiado. Has entrenado tu mente para que el estrés no te gobierne, sino que te impulse a responder mejor. Esa es la verdadera resiliencia, no la ausencia de dificultades, sino la capacidad de atravesarlas con equilibrio. Con cada decisión de hacer lo opuesto a tu impulso habitual, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Yo soy el que manda aquí. No eres esclavo de tus emociones. No estás condenado a repetir patrones. Tienes la capacidad de elegir diferente, de actuar con conciencia, de construir una versión más fuerte de ti mismo. Y eso no se logra en un día. Pero cada vez que eliges el camino opuesto al que tu emoción te grita, estás ganando una batalla interna. Y cuando sumas esas pequeñas victorias, el resultado es una transformación silenciosa, pero imparable. Vas a notar que tu mente empieza a darte un segundo de ventaja. Ese instante en el que puedes elegir antes de reaccionar. Ese segundo es oro puro. Es libertad. Es tu oportunidad de demostrar que no importa lo que pase fuera,
Tú siempre puedes decidir cómo actuar por dentro. Y eso, al final, es la diferencia entre una vida vivida desde el caos y una vida construida desde la resiliencia. Número 7. Adopta la postura de un maestro, no de una víctima. Cuando algo no sale como esperabas, tienes dos opciones: asumir el papel de víctima o convertirte en el maestro de la situación. La primera opción es la más fácil: quejarte, señalar culpables, repetir una y otra vez lo injusto que fue todo. Pero esa comodidad tiene un costo, te encierra, te impide crecer, te roba el poder de actuar. La segunda opción, en cambio, exige coraje. Convertirte en el maestro de tu reacción, incluso cuando todo parece en tu contra, significa tomar el control de lo único que siempre ha estado en tus manos: tu actitud. Y ahí comienza la transformación, porque cuando eliges responder con sabiduría, en lugar de reaccionar con lamento, te conviertes en alguien capaz de encontrar sentido en medio del caos. Las investigaciones de Albert Bandura sobre la autoeficacia explican esto con claridad. Cuando sentimos que tenemos el poder de influir en lo que vivimos, nuestra mente se fortalece, nuestra salud mental mejora, nuestras emociones se estabilizan y nuestra percepción del mundo cambia. Ya no vemos obstáculos como amenazas, sino como entrenamientos. Cada dificultad se convierte en una oportunidad de demostrar quién somos realmente. Pero si eliges pensar que todo te pasa a ti, y no por ti, te vuelves frágil, dependiente, incapaz de levantarte sin que alguien más te rescate. Y eso no es vivir, es sobrevivir. La práctica es tan sencilla como poderosa. La próxima vez que algo te hiera, te frustre o te desanime, no te preguntes ¿por qué me pasa esto a mí? Cámbialo por ¿qué puedo aprender de esto? Respira profundo. Observa tu primera reacción. Ese impulso de culpar, de renunciar, de explotar, y decide no actuar desde ahí. Quédate en silencio un segundo más. Deja que el juicio se disuelva y responde desde otro lugar, desde el lugar del maestro. El maestro no busca castigos ni excusas, busca comprensión. El maestro no repite el drama, observa el patrón. El maestro no se pregunta ¿cuándo terminará esto?, sino ¿cómo puedo crecer a través de esto? Y esto no significa que no sientas dolor o que todo te resbale. Significa que usas ese dolor como material para construir sabiduría, que eliges conscientemente no dejar que una mala experiencia determine tu día, tu carácter o tu destino. Puedes perder un trabajo, puedes terminar una relación, puedes ser malinterpretado o traicionado, pero aún así puedes elegir responder con altura. Puedes elegir no destruirte, puedes mirarte al espejo y decir, esto no me define, esto me fortalece. Con el tiempo, esta mentalidad te regala algo muy valioso: estabilidad emocional. Mientras el mundo se desmorona en reacciones impulsivas, tú mantienes tu centro, te vuelves una presencia que inspira, no por lo que dices, sino por cómo actúas. Porque cuando los demás ven que no te quiebras con facilidad, que no te enganchas al drama, que no buscas culpables sino caminos, entonces confían en ti. Y tú también confías más en ti mismo. Las decisiones se vuelven más claras, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más sereno. Enfrentar un desafío ya no será una carga insoportable, sino una oportunidad para practicar tu maestría interior. Las circunstancias dejan de tener el poder de arrastrarte, porque aprendiste algo fundamental: no eres lo que te sucede, eres lo que haces con lo que te sucede. La verdadera fuerza no está en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Y cuando lo logras, descubres que no necesitas tener una vida perfecta para vivir en paz. Solo necesitas asumir tu papel como protagonista, no como espectador pasivo. Y cada vez que te mires enfrentando algo difícil, recuérdalo: no estás aquí para ser una víctima. Estás aquí para aprender, para enseñar con tu ejemplo, para liderar con tu forma de responder, incluso si nadie lo nota, incluso si nadie lo agradece, porque al final, tu verdadera recompensa no es el reconocimiento, es la libertad.
La libertad de saber que nada ni nadie puede quitarte tu poder interior, a menos que tú se lo entregues. Y cuando decides vivir como un maestro, esa libertad ya no depende del mundo, depende solo de ti. Número 8. No permitas que otros definan tu estado interior. Cada vez que permites que lo que otra persona dice o hace controle tu estado emocional, estás cediendo el control de tu vida interior. Es como entregarle a otro el mando de tu paz, de tu alegría, de tu calma. Y muchas veces lo haces sin darte cuenta. Alguien te critica y te enojas. Alguien te ignora y te deprimes. Alguien te falta el respeto y pasas todo el día reviviendo esa escena en tu mente, como si con eso pudieras resolver algo. Pero lo único que estás haciendo es convertirte en prisionero de una emoción que ni siquiera nació en ti, sino en el otro. Y mientras sigas reaccionando así, seguirás siendo esclavo de lo que pasa afuera, incapaz de construir un mundo sólido dentro. El verdadero dominio emocional comienza cuando decides que nadie más va a tener ese poder sobre ti, que tus emociones no serán juguetes manipulables por el mal humor de los demás, por su falta de educación, por su inconsciencia. Porque si vives dependiendo de que los demás estén bien para tú estar bien, entonces nunca vas a tener paz, siempre vas a estar condicionado. Pero si aprendes a observar sin absorber, a respirar antes de reaccionar, a soltar lo que no te pertenece, ahí nace la libertad emocional. Esa que no grita, que no huye, que no se quiebra ante cada provocación, sino que responde con conciencia, con firmeza, con elegancia interna. La ciencia ya lo sabe. Las investigaciones en psicología y neurociencia han demostrado que las personas con mayor capacidad de autogestión emocional disfrutan de relaciones más sanas, resuelven conflictos de forma más efectiva y tienen una mayor sensación de bienestar general. ¿Por qué? Porque no se desgastan tratando de controlar lo que no pueden, porque no viven esperando que todo sea perfecto afuera para estar en paz por dentro. Han entendido que la verdadera estabilidad no se encuentra en el comportamiento de los demás, sino en cómo eliges tú enfrentarlo. Y eso no significa volverte indiferente, ni cerrarte emocionalmente. Significa que aprendes a poner límites sanos entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro. Cuando alguien intenta provocarte, la práctica es simple. Detente, respira, siente la emoción, pero no actúes desde ella. Observa la escena como si fueras un espectador, no el protagonista. Pregúntate, ¿esta emoción es mía o es una reacción al comportamiento del otro? Y si descubres que no es tuya, que fue inducida, puedes elegir no quedarte en ella. Puedes devolverla mentalmente al lugar de donde vino. Puedes conservar tu paz sin necesidad de represalias ni explicaciones. Este acto de observación consciente es más poderoso de lo que parece. Te devuelve el poder que el impulso te quiere arrebatar. No necesitas demostrar nada. No necesitas reaccionar para validarte. Solo necesitas recordar que tu centro no está fuera, está dentro. Y cuanto más practiques este hábito, más notarás la diferencia. Lo que antes te desestabilizaba, ahora solo pasa de largo. Lo que antes te hería, ahora apenas roza la superficie, porque has aprendido a proteger tu interior como algo sagrado. Con el tiempo, te conviertes en una presencia distinta, no porque todo te resbale, sino porque has aprendido a distinguir qué merece tu energía y qué no. Ya no discutes con quien no quiere entender, ya no te enganchas en dramas ajenos, ya no entregas tu tranquilidad a cambio de tener razón. Has hecho de tu paz una prioridad, y eso te da una claridad enorme. Sabes cuándo hablar y cuándo callar, sabes cuándo involucrarte y cuándo retirarte. Sabes que tu valor no está en cómo reaccionas, sino en cómo decides mantenerte firme, incluso cuando el entorno tiembla. Y lo más hermoso es que, al no permitir que otros definan tu estado interior, descubres una nueva dimensión de libertad. No es una libertad que grita puedo hacer lo que quiera, sino una que susurra nadie puede perturbarme sin mi permiso.
Y eso, en un mundo tan reactivo, tan emocionalmente frágil, es un acto de poder silencioso. Uno que no solo te transforma a ti, sino que también transforma la forma en que los demás te ven, te tratan y te respetan. Porque cuando irradias calma, incluso los que quieren hacerte perder el control, terminan rindiéndose ante tu paz. Número 9. Cultiva la empatía para reducir la frustración. Cuando alguien te trata mal, cuando te hablan con dureza o te ignoran sin razón aparente, lo más fácil es reaccionar con rabia, con juicio, con rechazo. Es lo que el ego pide. Te dice, no te dejes, respóndele igual, hazle sentir lo que tú estás sintiendo. Pero si en ese momento haces una pausa y miras más allá de la superficie, puedes cambiar completamente la forma en que experimentas esa situación. Porque detrás de cada persona que hiere, hay una herida. Detrás de cada gesto hostil, hay una historia no contada. Y cuando entiendes eso, aparece la empatía. Y con ella, algo muy valioso, se disuelve la frustración. La empatía no es justificar el mal comportamiento de los demás, es comprender que todos estamos lidiando con algo, que nadie actúa desde la plenitud cuando hace daño, que muchas veces las personas proyectan su dolor, su miedo, su agotamiento sobre quien tienen más cerca. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre responde con ironía está atravesando una crisis en casa. Tal vez esa persona que te grita en el tráfico lleva días sin dormir, con deudas encima, con el corazón roto, y tú no lo sabes, solo ves la punta del iceberg. Pero si eliges mirar más profundo, si en vez de reaccionar eliges preguntarte qué le estará pasando a esta persona, tu perspectiva cambia, y con eso cambia tu emoción. La ciencia lo respalda con firmeza. Estudios en inteligencia emocional han demostrado que cultivar la empatía no solo mejora nuestras relaciones, sino que reduce drásticamente nuestra reactividad ante los conflictos. El cerebro, cuando actúa desde la empatía, libera oxitocina, una hormona que nos conecta con los demás y baja los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es decir, no solo entiendes mejor al otro, también te calmas tú. Y eso es lo poderoso de esta práctica, que ayuda a los demás, pero te transforma principalmente a ti. La próxima vez que sientas esa chispa de molestia, esa tensión en el cuerpo, esa frase afilada que quiere salir por tu boca, detente, haz una pausa, respira y repite mentalmente, no sé por lo que esta persona está pasando, y permite que esa frase te lleve a un lugar diferente. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez no justifiques su actitud, pero te has dado el espacio suficiente para no reaccionar desde la rabia. Has elegido actuar desde la comprensión, y esa elección te da paz. No se trata de ser perfecto. Habrá momentos en los que no puedas evitar enojarte. Es parte de ser humano, pero incluso ahí puedes entrenar tu mente para volver al centro. Para decir, no voy a permitir que esta emoción decida por mí. Y con práctica, esa reacción compasiva se vuelve más natural. Ya no necesitas esforzarte tanto. Tu cuerpo lo aprende, tu mente se adapta, tu corazón se abre. Y donde antes sentías frustración, ahora aparece la claridad. La empatía no solo cambia lo que sientes, cambia lo que emites. Las personas te perciben distinto, se sienten más seguras contigo, se permiten ser más auténticas, más abiertas, porque saben que no las vas a juzgar de inmediato, que contigo hay espacio para ser comprendidos, y eso crea vínculos más profundos, más sanos, más reales. Tú también lo notas, te vuelves más ligero. Ya no estás cargando con el resentimiento que deja cada encuentro incómodo. Has aprendido a soltar, no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien. Y lo más transformador de todo es que, al cultivar la empatía, no solo entiendes mejor a los demás, también empiezas a entenderte mejor a ti.
Te das cuenta de tus propias reacciones, de tus heridas no sanadas, de las veces que tú también actuaste mal porque estabas roto por dentro. Y ese reconocimiento te vuelve más humilde, más consciente, más humano, porque ves en los demás lo que también hay en ti, un ser en proceso, intentando hacerlo lo mejor que puede, con las herramientas que tiene. Así que cuando sientas frustración por el comportamiento de alguien, recuerda esto: tú también has tenido días oscuros, tú también has dicho cosas que no querías, tú también has herido sin querer. Y si alguien en ese momento te hubiera mirado con empatía en lugar de juicio, ¿cómo te habrías sentido? Entonces haz lo mismo, no para que el otro cambie, sino para que tú no te pierdas en la amargura. Porque la empatía no siempre cambia al otro, pero siempre te transforma a ti. Y eso ya es suficiente razón para practicarla cada día. Número 10. Desacelera y reflexiona antes de responder. En el momento exacto en el que alguien te dice algo que te molesta, cuando la sangre sube, el corazón se acelera y las palabras se preparan para salir disparadas como dardos, tienes una elección. Puedes responder en automático, dejar que tu impulso tome el mando, o puedes detenerte, respirar, pensar, y en esa pausa recuperar tu poder, porque la mayoría de las veces no es lo que te dicen lo que genera el daño, es como eliges responder. Una sola palabra dicha desde la rabia puede arruinar un vínculo, un gesto mal interpretado puede iniciar un conflicto innecesario. Pero todo eso se puede evitar si aprendes a desacelerar antes de reaccionar. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de observarlo sin ser su esclavo, porque tú no eres tu ira, ni tu frustración, ni tu incomodidad. Eres quien las presencia, y desde ahí puedes decidir. La ciencia lo respalda. Estudios en neurociencia emocional han demostrado que cuando haces una pausa de apenas unos segundos antes de reaccionar, la intensidad de la emoción baja drásticamente. Se activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales, y se desactiva poco a poco la amígdala, responsable de las reacciones impulsivas. Esa pausa es como un interruptor, te devuelve la claridad que habías perdido. Y no necesitas una técnica complicada. Solo detente, respira hondo, inhala por la nariz, exhala por la boca, 3 veces. Luego hazte una simple pregunta: ¿qué respuesta me hará sentir orgulloso después? No qué respuesta ganará la discusión, no qué respuesta dejará al otro sin palabras, sino qué respuesta te permitirá acostarte tranquilo esta noche. ¿Qué respuesta representa tu mejor versión, no tu ego herido? Esta práctica, aunque suene simple, transforma relaciones, porque donde antes había confrontación, ahora hay espacio. Donde antes había fuego, ahora hay aire. Las personas lo sienten, dejan de verte como alguien reactivo y empiezan a verte como alguien maduro, que sabe guardar silencio cuando es necesario, que no lanza juicios apresurados, que puede sostener una conversación difícil sin perder la compostura. Y esa actitud tiene un impacto profundo. No solo evita discusiones, también construye respeto. También ocurre algo dentro de ti. Al responder desde la reflexión, en lugar de desde el impulso, te sientes más en paz contigo mismo. Porque no tienes que cargar con el peso de las palabras que dijiste sin pensar. No tienes que pedir disculpas por haber herido a alguien cuando solo querías defenderte. Te ahorras culpas, malos entendidos, resentimientos, y ganas algo mucho más valioso: serenidad. Esa sensación de haber actuado con conciencia, de haber tomado el control en un momento que podría haberte hecho perderlo todo. Al principio cuesta, el impulso es fuerte, sobre todo si vienes de años reaccionando en automático. Pero poco a poco, con práctica, se convierte en tu nuevo reflejo. Esa pausa se vuelve un hábito. Ya no necesitas forzarlo. Tu cuerpo lo pide, tu mente lo agradece, tu vida lo refleja. Porque donde antes había tensión, ahora hay espacio para pensar. Donde antes había ruido, ahora hay silencio interior.
Y ese silencio no es debilidad, es fuerza contenida, es dominio. Las situaciones conflictivas seguirán apareciendo. Personas que no te entienden, palabras que te incomodan, momentos que te ponen a prueba, pero ya no te arrastran como antes, ya no te sacan de ti, porque has aprendido que no tienes que reaccionar a todo lo que te molesta, que no todas las batallas merecen tu energía, que muchas veces tu respuesta más poderosa es una pausa, un instante de reflexión, una respiración que lo cambia todo, y en ese momento te conviertes en alguien distinto, no superior, no perfecto, pero sí más consciente, más dueño de sí, alguien que ya no vive reaccionando, sino eligiendo. Y eso es un privilegio, una habilidad, una forma de vida, porque cuando desaceleras antes de responder, no solo evitas conflictos, también construyes una versión de ti que actúa desde la sabiduría y no desde la herida. Y eso, en un mundo acelerado, es un acto de revolución silenciosa. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.